Buenos días, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? ¿Se escucha todo bien? Sí, por favor, confirman. Confirman si se escucha todo bien. Listo. Gracias, Sofía. Gracias, Natalia. Bueno, vamos a ir comenzando a desarrollar nuestra clase correspondiente al día de hoy. Como pueden ver ahí, en el título de nuestra sesión, bueno, puse una parte, ¿no? Que es lo correspondiente a elementos recreativos. Y después, pues, ¿no? Como ustedes saben, siempre hay dos partes que desarrollar. La segunda de ellas va a ser lo que es cronometría, ¿ya? Pero cronometría, como es un poquito amplio, se va a tener que desarrollar en dos clases. Es decir, el día de hoy vamos a hacer cronometría, la parte 1, donde interviene lo que es adelantos, atrasos o tiempo transcurrido y tiempo por transcurrir. Ya, eso es lo que se va a trabajar el día de hoy. Y la próxima clase, bueno, vamos a trabajar con cronometría 2. Recién ahí vamos a ver los ejercicios donde intervienen la parte de relojes y la relación entre los ángulos que forman las manecillas del reloj. ¿Ya? Entonces, eso se va a ver recién en la próxima clase. ¿Sí? El día de hoy, nada más, como les mencioné, vamos a trabajar adelantos, atrasos, tiempo transcurrido y tiempo por transcurrir. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ir comenzando de una vez con los ejercicios. Voy a compartir pantalla. A ver, un momento, por favor. Bueno, no hay observaciones hoy día, salvo tal vez para aclarar algo nada más, o para que concuerde, ¿no? Con la línea de tiempo, es en el ejercicio 7 nada más. Eh, pero eso cuando lleguemos a ese ejercicio recién les voy a indicar en qué sentido. ¿Ya? A ver, entonces empezamos aquí con el tema del día de hoy, semana ya número 8, elementos recreativos y cronometría. ¿Ya? ¿A qué se refiere cuando nosotros decimos problemas con elementos recreativos? ¿Sí? Primero hablemos de elementos recreativos. Bueno, los ejercicios de elementos recreativos se refiere generalmente a algunos juegos lógicos donde intervienen dados o tal vez pueden estar interviniendo fichas de dominó, tal vez pueden estar interviniendo cerillos o algunas otras situaciones, ¿no? Tal vez les pueden dar fichas, no sé, fichas cuadradas, circulares, o crear otro tipo de especie de juegos lógicos con distribuciones numéricas, así entre otros. ¿Ya? Entonces, a eso es lo que se refiere los elementos recreativos. Pero ahora, dentro de los elementos recreativos, hay algunos de ellos que debemos de tener en claro y de fijar qué cosa se va a ir considerando. ¿Ya? Como por ejemplo, vamos a ir fijando las ideas de qué cosa significa un dado, ¿no? O qué cosa es una ficha de dominó. ¿Sí? ¿Y qué características deben de tener en cuenta cuando se van presentando los problemas, ¿no? Porque uno puede, una palabra nada más puede ir cambiando bastante el contexto de la pregunta y la resolución, ¿sí? Bien, entonces empecemos aquí trabajando pues con lo que son los dados. A ver, los dados. ¿Qué cosa será un dado? Bueno, los dados habituales son cubos en cuyas caras la cantidad de puntos varían del 1 al 6. De tal manera que la cantidad de puntos en caras opuestas suman 7. Y la cantidad de puntos en total en un dado, ojo, miren, es 21. ¿Ya? Bueno, los caracteres Unicode para las caras de un dado cúbico son estos. ¿Ya? Ahí están, ¿no? Estos son algunos ejemplos de dados. ¿Ve? Acá están los dados. Y en los cuales, ¿qué cosa se puede observar? Ya, se puede observar que aparece 1, 2, 3, 4, 5 y así, ¿no? Y está el puntaje número 6.
¿Ya? Entonces, la disposición de los dados siempre va a estar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, justo acá es lo que nos dice, ¿no? La cantidad de puntos siempre van a ser del 1 al 6. Ya, pero también para que sea dado, debe de cumplir esta característica. Suma de caras opuestas es 7. A ver, por ejemplo, imagínense que esto de acá fuese un dado, ¿no? Si este de aquí es un dado, entonces, de acuerdo a la definición, dice que siempre la suma de caras opuestas es 7. Es decir, si acá va el puntaje 1, entonces en la parte de acá abajo debe de ir el 6, para que ambas caras opuestas deben de ser 7. Si por acá de repente va el puntaje número 2, allá, entonces en la cara lateral izquierda debe de ir el puntaje 5. Y si por acá en la parte frontal está el puntaje 3, allá, entonces en la cara de atrás va a estar pues el puntaje 4. Siempre suma de caras opuestas va a ser 7. ¿Ya? Entonces, y además la suma total de puntos siempre va a ser 21. ¿Sí? Suma total de puntos 21. Claro, si sumamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, eso nos va a dar como resultado 21. ¿Sí? Entonces, miren, esas son las características de los dados. A ver, vamos a resumir aquí. Los dados. Primera característica es que los puntos que van a ir apareciendo en las caras van a ser del 1 al 6. 1, 2, 3, así sucesivamente al 6. Segunda característica que estamos indicando es suma de caras opuestas. Suma de caras opuestas siempre debe de ser 7. ¿Ya? Y tercera característica es suma total de puntos, ¿no? El total de puntos que aparecen ahí en las caras, siempre el total de puntos va a ser 21. ¿Ya? Esas son las tres características de los dados. Ahora, pero dentro de los ejercicios, a veces no les va a aparecer solamente esta palabra dados, sino también van a aparecer agregado de otra manera, ¿no? Como por ejemplo pueden hablar de dados normales. O tal vez pueden estar hablando de dados convencionales. Dados convencionales. De repente por ahí se estarán preguntando, ¿no? Profe, ¿hay alguna diferencia entre dados normales, dados convencionales o dados? Bueno, para nosotros no. ¿Ya? Nosotros lo vamos a tomar como equivalentes. ¿Sí? Si yo hablo de un dado normal, allá se refiere a que debe de cumplir estas tres condiciones. Puntos del 1 al 6, suma de caras opuestas 7 y total de puntos 21. Si yo en vez de hablar de dado normal hablo de dado convencional, entonces también se refiere a estas tres características. Profe, y si en el problema me dice dado, ya, si en el problema te dice dado, también estas tres características. ¿Sí? Siempre. Entonces, cuando vean estas palabras, o dados normales, dados convencionales, debe cumplir esto. Profe, y de repente hay algún ejercicio donde ya aparezca otros puntos, ¿no? De repente acá en vez de 6 te pueden colocar 8 puntos. ¿Se puede crear juegos lógicos con eso? Sí, ¿no? Sí se puede crear juegos lógicos, ¿no? Pero ya en ese caso ya no se estaría hablando de dados en sí, ¿no? Ya el ejercicio mismo te va a indicar el nombre respectivo. ¿Ya? Listo. Entonces, eso es con respecto a los dados. Ahora, estas características son importantes porque dependiendo de ello es que se pueden ir presentando distintos tipos de problemas. A ver, uno de los ejercicios clásicos con respecto a dados es esto, ¿no? A ver, como ejemplo, dice Sergio, sobre una mesa no transparente formó una ruma con 7 dados convencionales. Miren, ya aparece, dados convencionales. Ya, entonces por lo que acabamos de ver, suma de caras opuestas debe de ser 7, puntos del 1 al 6, y además el total de puntos en cada dado, 21. Ahora, dice, ha colocado una ruma con 7 dados convencionales, tal como se muestra en la figura. ¿Cuántos puntos como mínimo en total no son visibles para él? Bueno, este ejercicio lo pueden hacer de dos maneras, ¿no? Porque la primera forma sería viendo cuáles son los puntos que no se pueden ver. Y acá ustedes se estarán dando cuenta que los únicos puntos que no puede ver Sergio, y ojo, nos pregunta para él, o sea, para Sergio, los únicos puntos que no puede ver nuestro amigo Sergio son los que están en contacto entre dado y dado, ¿no? Por ejemplo, acá, este puntaje de aquí, que es opuesto al 5, o sea, el número 2, eso no va a poder ver, porque está en contacto con el dado de acá abajo.
¿no? Entonces, igual, los puntajes que se encuentran acá no va a poder ver. ¿Ya? Entonces, los puntos que no puede ver nada más nuestro amigo Sergio son los puntos que están en contacto entre dado y dado. Ah, profe, y el de acá abajo, claro, también aquellos puntajes que se encuentran en contacto con la mesa no transparente. ¿Ya? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Bueno, entonces, como les dije, ¿no? Ustedes pueden ir deduciendo y viendo acá cuáles son los puntos que estarían ocultos y luego ya hay que buscar la suma mínima, ¿no? Que no se puede ver. Eso es una forma. ¿Cuál sería otra forma? Ah, otra forma, de hecho, que sería de esta manera, ¿no? La suma total de puntos aquí va a ser igual. El total de puntos en estos 7 dados va a ser igual a quién? A la suma de los puntos visibles más quién, más los no visibles. ¿Sí? Entonces, el total de puntos, de hecho, que va a ser igual a la suma de los visibles más los no visibles. Ah, ya, pero recuerden que qué cosa es lo que queremos. Nosotros queremos el mínimo o puntaje total no visibles. Entonces, nosotros queremos que esto sea el mínimo posible. Bueno, entonces la pregunta es, si yo quiero que esto sea mínimo y el total de puntos es la suma de estos dos, entonces, de hecho que para que este puntaje sea mínimo, que es lo que queremos, sería bueno hallar acá los puntos visibles. Y los puntos visibles no cualquier cantidad, sino el máximo posible. Si nosotros hallamos cuál es el máximo puntaje total visible, entonces lo que queda debe de ser, o lo que le falta para llegar a la suma total de puntos, esos van a ser igual a los no visibles. ¿Sí? Ya está. Entonces, eso sería otra idea, ¿no? Vamos a seguir esta misma idea. ¿Sí? A ver, ¿cuáles serían entonces los puntos aquí que van a ser visibles? Ya, vamos a hallar la cantidad de puntos visibles como máximo. Ojo, que va para Sergio. Sergio, ¿qué cosa puede ver? Puede ver las caras que está acá al frente, puede ver estos puntajes que nosotros vemos, pero nuestro amigo Sergio se puede ir por la parte de aquí atrás, ¿sí? Y estar observando los puntajes que nosotros no vemos, ¿no? Si acá está el 3, en la parte de atrás está el 4. Eso puede ver nuestro amigo Sergio, ¿sí? Y también se puede ir por la parte aquí de la izquierda y puede estar observando los puntajes que nosotros no vemos en esta cara lateral izquierda. ¿Ya? Entonces, eso de ahí es lo que puede ver nuestro amigo Sergio. ¿Sí? Entonces puede ver todo alrededor, ¿no? Se puede ir por detrás de la mesa y así. Bien, entonces, los puntajes que puede ver, a ver, miren, vamos a considerar así. Primero para este dado. Lo vamos a hacer así, ¿no? Para que los cálculos sean más rápidos. Aquí lo que puede ver nuestro amigo Sergio es 3. Pero también puede ver lo que se encuentra acá. ¿Qué puntaje se encuentra ahí? Ahí se encuentra el 4. Entonces, de este dado va a haber el 3 y el 4, cuya suma es 7. Ya, lo dejamos esto un momento. Allá. Pero si seguimos con este dado, miren, en este mismo, este 3 más este 4, por ser caras opuestas, va a ser 7. Entonces, para este mismo dado, esta cara que está al frente y la cara que está acá atrás, de hecho que va a sumar 7. Para este dado de acá, la cara que está acá al frente, que es 3, y la cara que está acá atrás, va a sumar 7. Para este mismo dado, acá va a estar 5, atrás va a estar el 2, va a sumar 7. O sea, siempre las caras de aquí adelante, todas estas caras de acá adelante, ¿sumado con quién? Sumado con las caras que se encuentran en la parte de allá atrás, en la parte de allá atrás, de hecho que allá atrás va a estar así. Si sumamos esto, siempre para cada dado va a ser 7. Entonces, el total de puntos que van a ser entre todas las caras que están al frente y todas las caras que están atrás va a ser 7 por la cantidad de dados, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, en la suma de puntos de las caras de adelante y atrás va a ser 7 por 7. O sea, vamos 49. Pero todavía no hemos acabado. Falta todavía. Porque lo que nosotros estamos aquí queriendo ver sería todos los puntos, ¿no? Visibles. Entonces ya hemos visto ya estos de rojo, hemos visto acá lo que está de verde, ¿no? De adelante y atrás. Ya faltaría solamente esto, faltaría el 3, faltaría el 2, faltaría el 1, faltaría este 5 y faltaría este 3. Profe, ¿y las que se encuentran aquí? Claro, y las que se encuentran en la cara lateral izquierda. Bien,
Pero ahí viene la parte de que nosotros queremos lo máximo posible que vea. Entonces, para ver qué máximo posible va a encontrarse acá, allá, entonces tendríamos que preguntarnos qué puntos candidatos pueden ir a este lado. Si acá está el 1, aquí el 3, en la parte de atrás va a estar el número 6, acá abajo va a estar el 4. Entonces faltaría el 2 y el 5. Como queremos máximo, entonces nos conviene que aquí no se vea, sí se vea el puntaje 5. Igualito. Si acá está el 4, en la parte de atrás va a estar el 3. Entonces lo único que nos falta es averiguar dónde va el 1, el 2, el 5 y el 6. Pero como falta el 6, entonces nos conviene que aquí lo máximo que se encuentra debe de ser el 6. Entonces, para estas caras debe de ir el 5 y el 6 aquí, en esta cara lateral izquierda para poder maximizar. Ya está. Ahora sí, una vez que ya está completo esto, ya está todas las caras, entonces podemos hallar la suma de puntos máximo visible. ¿Eso quiénes eran? Como habíamos dicho, esto de verde 7 por 7, más este de rojo que sería 7. ¿Más quién? Más estos de morado, que sería 3, más 2, más 1, más 5, más 3. 3, más 2, más 1, más 5, más 3, más estos dos que suman 5 más 6, que sería 11. Si sumamos esto, nos va a quedar un total de 81. Bien, pero entonces, ¿cómo vamos a hallar ahora, pues, este puntaje mínimo? Bueno, de acuerdo a lo que ya hemos hecho el cálculo, la suma máxima visible es 81. Pero nosotros podemos hallar también el total de puntos. El total de puntos. Nosotras sabemos que un dado tiene ¿cuántos puntos? A un dado tiene un total de 21 puntos. Pero acá son 7, entonces sería 7 por 21. 7 por 21 sería 147. Este 81 pasa restando y ya tendríamos la suma de puntos no visibles como mínimo. Entonces la suma de puntos no visibles va a ser 21 por 7 menos este 81 que pasa restando y eso nos quedaría 66. Y 66 se encuentra en la alternativa C. ¿Ya? Entonces, esta sería una forma de desarrollar este ejercicio. Pero tengan en cuenta lo que se ha ido realizando, ¿no? Acá en este caso, no nos importaba, pues, ¿no? Qué número exactamente iba acá que estaba escondido, ¿no? Ni acá tampoco. Eso no nos importaba porque no nos dan una condición aquí importante que sí va a aparecer dentro del siguiente ejercicio. ¿Ya? A ver, perdón, más que ejercicio es ejemplo. A ver, noten ahora el siguiente ejemplo. Dice así, ¿ven? Dice, Yulisa construye una ruma con 9 dados convencionales e idénticos sobre una mesa no transparente. Calcula la suma máxima de puntos visibles por Yulisa. Entonces lo que queremos es, dice, la suma máxima de puntos visibles, ¿no? ¿Para quién? Para Yulisa. Muy bien. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué vamos a hacer? ¿Notan ustedes alguna diferencia entre este ejercicio y el ejercicio anterior? ¿Cuál sería esa diferencia? ¿Notan la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre este ejercicio o este ejemplo número 2 y el ejemplo número 1? A ver, ¿qué opinan? Ya, claro, sí, uno de ellos es que podemos agregar puntos, lo otro es que hay caras vacías, pero en esas caras vacías se deben de deducir, ¿sí? ¿Y se puede deducir los puntos? Sí, ¿no? Eso justo nos va a ayudar a maximizar, ¿no? Pero hay otra gran diferencia, ¿ya? Y ahorita les hago notar, ¿ve? La otra gran diferencia es en esto, ¿ve? Acá dice 9 dados convencionales, pero acá dice idénticos. En cambio, si nosotros retrocedemos al ejemplo anterior, acá nos decía 7 dados convencionales, pero no aparece la palabra idénticos. Entonces, ahí viene pues la parte delicada, ¿no? Dirán, ¿no? Profe, ¿y qué de importante tiene ahora el hecho de decir que sean los dados idénticos? Profe, ¿que todos los dados no son idénticos?
¿Qué creen? ¿Todos los dados son idénticos? ¿Qué opinan? ¿Todos los dados son idénticos? No, claro, ¿no? Exacto. Todos los dados no van a ser idénticos. ¿Ya? ¿Por qué? Profe, pero si acaba de decir que los dados tienen los puntos del 1 al 6, suma de caras opuestas 7, y además que el total de puntos va a ser igual a 21. Sí, efectivamente. Eso de ahí yo les dije que era un dado. Pero ahora me gustaría que observen estos dos dados que aparecen acá. Ojo, y ya les estoy llamando dados porque justo voy a hacer que cumplan esas características. ¿Ya? Vamos a construir acá un dado. Aquí vamos a poner el 1 en la parte de acá abajo. De hecho, que vamos a colocar el puntaje número 6. Si por este lado colocamos el 2, entonces en esta cara va a estar el puntaje número 5. Si por acá colocamos el número 3, entonces en la cara de aquí atrás va a encontrarse el puntaje número 4. ¿Ya? Bien. Ahora observen este otro dado. Voy a colocar por aquí y observen este otro dado. Acá voy a colocar el 1 y en la parte de acá abajo, de hecho que va a estar el número 6. Ya está. Ahora, por este lado voy a colocar el 2 y miren, ve, en la parte de ahí atrás, entonces debería de ir el puntaje número 5. Y si colocamos por este lado el puntaje número 3, perdón, si colocamos por este lado el puntaje, no me va a alcanzar espacio, creo. No, sí. Ya, acá a este lado que vaya el puntaje número 3. Entonces, de hecho que en la parte de aquí tiene que ir el puntaje número 4. Entonces, fíjense que ambos que se encuentran acá, ambos gráficos que coloqué, ambos son dados. ¿Sí? Ambos son dados y además van a ser dados convencionales o dados normales, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre suma de caras opuestas son 7, los puntajes son del 1 al 6 y de hecho que la suma de esos puntos totales va a ser 21. Entonces, ambos son dados. ¿Pero son idénticos? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque acá el 1, 2 y 3, con respecto a este vértice, fueron llenados en sentido horario. 1, 2 y 3. En cambio, aquí el 1, 2 y 3 fueron llenados con respecto a este vértice común, a esas caras, ahí fueron llenados en sentido antihorario. Entonces, si esto es en sentido horario y este antihorario, allá se darán cuenta que ambos no son idénticos, ¿no? Para que sean idénticos, uno debe de obtenerse por la rotación del otro. ¿Sí? Si esto ustedes lo rotan para llegar a esta distribución, no van a lograr. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un par de dados no idénticos. Pero ahora, ¿qué ocurre cuando nos dicen aquí que vamos a trabajar con 9 dados convencionales e idénticos? Bueno, eso significa que se tiene que trabajar o bien con este dado o bien con este dado, ¿cierto? Pero solamente con uno de esos dos tipos. Profe, y en el caso anterior, cuando no me decía idénticos, bueno, si no me decía idénticos, entonces, pues, podían trabajar con cualquiera de los dos. Puede ser con él, o tal vez con la combinación de ambos. ¿Ya? O tal vez con la combinación de ambos. Bueno, entonces, eso de ahí es lo delicado. ¿Ya? Lo delicado que deben de tener en cuenta cuando a ustedes les aparece la palabra idénticos. ¿Sí? Ahora, como les dije, si les dice idénticos, allá, entonces uno deben de obtener de la rotación del otro. ¿Ya? Un dado siempre se obtiene rotando el otro dado. Profe, ¿y cómo me voy a dar cuenta con qué dado se va a trabajar? Allá, para que te des cuenta, tienes que buscar acá del gráfico, de todas las vistas que te dan, cuáles son las posibilidades. Y de hecho que, el que te da mayor información es el que te va a dar mayor cantidad de caras, ¿no? En este caso, este dado, miren, este dado que está acá, por acá se obtiene el 1. Por acá dice está el número 2 y por este lado se encuentra el número 3, ¿no? Ahora, por ejemplo, si ustedes quisieran averiguar qué puntaje tiene que ir aquí, allá, eso con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque dirían, no, profe, pero fácil, pues acá si me dice puntaje máximo visible, porque queremos la suma máxima de puntos visibles, entonces aquí que vaya el 6. Allá, la pregunta es, ¿podrá ir ahí el puntaje 6 cuando te dicen idénticos? Hay que ver, ¿ah? Hay que ver, hay que ver. ¿Y cómo voy a hacer eso? Como les dije, hay que ir rotando este dado.
Para empezar, para que vaya acá el puntaje que nosotros queremos averiguar, el número 2 tiene que estar en esta situación, ¿no? En esta distribución, en este sentido. Entonces, lo que podemos hacer a este dado sería así. Este puntaje que está acá, estos puntos que se encuentran, este número 2, lo vamos a hacer girar hacia la derecha, ¿ya? Apoyado sobre esta arista. Entonces, si lo hacemos girar de esa manera, entonces por aquí vamos a tener que el número 2 esta vez caería en este sentido. El 1 se queda al frente. Y en la parte de aquí abajo, en la parte de acá abajo, ¿quién va a estar? En la parte de acá abajo va a estar el puntaje número 3, ¿no? Entonces aquí abajo va a estar el puntaje número 3. Profe, y acá arriba, allá acá arriba, de hecho que tiene que estar el puntaje 4. Bien. Pero entonces, fíjense que el 2 en qué sentido está. El 2 está en este sentido, en esta diagonal. O sea, hasta ahorita el 2 está así, de esta manera. Pero de acuerdo a las vistas que nos están indicando, el 2 debe estar en el otro sentido, en la otra diagonal. Bueno, entonces para que esté en la otra diagonal, allá. Entonces eso significa que puedo hacer rotar este dado. Para que el 2 cambie de sentido, eso significa que yo puedo empujar el dado hacia adelante o, perdón, hacia atrás o hacia adelante. Pero como yo quiero acá el puntaje máximo sería, si esto lo empujo para atrás, entonces el 3 va a estar al frente y acá tendría que ir el 3. Y si lo empujas hacia adelante, entonces el 4 va a estar al frente y entonces acá iría el 4. Entonces al decirme que eran idénticos, acá solamente puede ir 3 o 4. Como nosotros queremos el máximo posible, allá, entonces de hecho que nos conviene empujarlo hacia adelante apoyado sobre esta arista. Entonces, si lo empujas hacia adelante, entonces el dado, ahora la distribución de los puntos de este dado sería, acá va a estar el número 4, aquí atrás va a encontrarse el puntaje 3, por este lado, ahora el 2 va a estar en este sentido, ¿no? Y de hecho que acá arriba va a encontrarse el número 6, ¿ya? Entonces, en la parte de acá arriba va a encontrarse el número 6. ¿Sí? Todavía no lo voy a poner ahí, pero sí se entiende que aquí debe de ir el 6, ¿ya? Acá abajo está el 1 y aquí el 6. No lo pongo todavía para no estar complicando en la distribución. ¿Sí? Entonces ahí va el puntaje 6. Ya está. ¿Sí? Bien. Entonces, si ya tenemos de esa forma, si ya tenemos de esa manera, ahora ya hemos averiguado que el puntaje máximo que puede ir por este lado, de hecho que tiene que ser el 4. ¿No? Ahora, otra vista que tendríamos que averiguar, esto está feo, otra vista que tendríamos que averiguar sería el puntaje que debe de ir en la parte de aquí arriba. ¿Qué puntaje tiene que ir en la parte de acá arriba? Bueno, de acuerdo a lo que hemos visto, aquí está el 2, por este lado tiene que ir el puntaje número 5 y por la parte de acá atrás tiene que ir el puntaje número 6. ¿Cierto? Entonces, si ahí va el puntaje número 6, bueno, entonces vamos a colocarlo de una vez acá los 6 puntos. Si acá va el número 6, allá. Entonces, para llegar a esta vista, fíjense que el 6 tiene que estar aquí en la parte de la derecha y esto está al frente, el 4. Bueno, entonces para lograr de esta vista que tenemos ahorita, esta posición, entonces me conviene que el 6 venga para aquí, para la parte de la derecha. Entonces hacemos girar este dado apoyado sobre esta arista. Entonces si lo empujamos, ahí sería, nos quedaría de esta manera la distribución. El 6 viene por acá, así. El 4 viene por este lado, bueno, se queda ahí en la posición el 4. El 2 estaría en la parte de aquí abajo, porque ahora fue girado para acá adelante. Y ahora en la parte de acá arriba, de hecho que ahí tiene que ir el número 5. Entonces ahí va el 5. Entonces si ahí está el 5, bueno, entonces aquí debería de ir el puntaje 5. ¿Sí? Ya está. Bueno, y eso nada más era mi preocupación. ¿Por qué ellos nada más era mi preocupación? Porque ya con estos puntajes que aparecen acá, los demás ya se puede deducir. Como acá no tengo ningún puntaje, allá, de hecho que para poder maximizar nos conviene que vaya acá el 6. Profe, ¿y aquí qué puntos van a ir? Bueno, ahí pueden averiguar exactamente qué puntos van, pero como nos pide suma, de hecho que el puntaje de esta cara más el puntaje de la parte de acá atrás, de hecho que iban a sumar 7. De igual manera,
Para que maximizar, acá yo puedo colocar el dado adecuadamente y de tal manera que el 6 vaya por aquí. Y no me va a importar qué puntos va acá ni qué puntos va en la parte de ahí atrás, pero lo que sí voy a saber es que la suma de esos puntos va a ser 7, ¿no? Y ya está. Y con eso ya tendríamos completo. ¿Sí? Entonces, profe, pero ahora lo que no sé es de debajo del 1. Sí, eso también se puede averiguar, ¿no? Justo para poder maximizar, ¿ah? Ya, entonces vamos a ir ahora sí a resolver el ejercicio, ¿no? Vamos a colocarle aquí columna 1, columna 2, columna 3. A ver, vamos a empezar por la columna 1. Para la columna 1 vamos a dibujarlo de esta manera, ¿no? Recuerden que en la columna 1 está apareciendo así. Ahí siempre están dados así por columnas, están de 3 en 3, ¿no? Entonces, en la columna 1, acá está el puntaje 1, allá, pero acá adelante está pegado con los de la columna 2 y por este otro lado está pegado con los de la columna 3. ¿Ya? Entonces, como nosotros queremos los puntos máximos allá. Si aquí está el 1, ¿qué puntaje más nos conviene que aparezcan en las caras, ya sea en esta cara de aquí de la izquierda y en la cara de atrás? Bueno, el puntaje máximo que nos conviene sería pues que aparezca ahí el 4 y el 5. Profe, ¿el 6 no puede? No, porque el 6 va a estar en contacto acá abajo. Pues no es el 6 es opuesto al 1. Entonces acá va a estar el 1. Bueno, entonces sí se puede acomodar de tal manera que el 5 y el 6 vayan por ahí. Perdón, el 4 y el 5 vayan aquí en estas caras visibles. Profe, ¿y este otro dado? Bueno, este otro dado, como no sabemos cuál es la distribución de los puntos, pero sí se va a poder ver la cara de atrás y la cara de acá de la izquierda, entonces ahí podemos acomodar el dado de tal manera que puedan ser visibles el 6 y el 5. Y para este otro dado, también igual que el de acá arriba, ¿no? Este acá abajo va a estar en contacto con la mesa, también dos caras van a ser visibles y lo máximo posible sería 6 y 5. ¿Ya? Bien, entonces ahora sí, haciendo la solución, bueno, acá estamos dando una de las pistas que puede ser ahí obtenida a partir de esos dados. Bueno, vamos a tener que en la columna 1 que estamos indicando, los puntos visibles van a ser el 1, el 5 y el 4, como está acá. Luego el 6 y el 5 y el otro 6 y 5. Si sumamos los puntos de la columna 1, va a ser 32. Ahora vamos a la columna 2. En la columna 2, lo que hemos obtenido, pues, ¿no? Para este dado, los visibles son 3, 2, acá atrás va a estar, acá está el 1 y acá atrás va a estar el 4. Entonces ahí está 3, 2, 1 y 4. De este otro lado, los visibles son el 6, el 4, el 2 y el 5. Entonces 4, 2 y 5. Y aquí al frente, acá para este otro dado, aquí se encuentra el 6 y la suma de caras opuestas, como les dije, es 7. Ya está. Si sumamos esos puntos, nos sale 34. Y por último, para la columna 3. Como ya hemos deducido los puntos, para este dado de acá arriba sería pues así, ¿no? Este 4 más el que se encuentra acá atrás, que sería el 3, la suma sería 7. Más este 6 más este 5, ahí está 6 más 5. Más, para este dado, el que está aquí en la derecha va a ser 6, ahí está el 6, y la suma de estas caras opuestas sería 7, más 7. Y por último, acá también está 6 y suma de caras opuestas, que va a ser el 2 y el 5, ahí sí exactamente va a ser 7. Si sumamos todos ellos, nos va a salir un total de 44. ¿Ya? Entonces acá va 44. Y si nos pedía la suma total máximo, allá la suma total máximo, por la forma como hemos analizado, sería 110. Entonces ahí saldría la alternativa D. ¿Ya? Entonces, estos ejercicios ya se vuelven un poco más delicados cuando nosotros nos hablan de idénticos. Ya se volvieron un poco delicados porque justo nos agregaron esa palabra idénticos. Ya, entonces cuando les dan idénticos, fijan ustedes una de las vistas, como acá hemos empezado por estas, fijan una de estas vistas y a partir de eso hacen rotaciones de tal manera que los puntos van a ir coincidiendo y van a poder deducir cuáles son los puntos que van a ir en los dados. Una vez que logras deducir eso, ya ahí también con las rotaciones puedes averiguar los puntos faltantes. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Claro, muy bien. Ya, entonces, mucho cuidado con esto, ¿eh? Cuando se trabaja con dados. Si no les dicen idénticos, ahí sí, ya pueden hacer la distribución, pueden acomodarlo convenientemente. Pero si les dicen idénticos, ahí sí, hay que hallar la distribución
respectiva, ¿ya? Lo que sí debe de cumplirse. Bien. Bueno, eso sería todo con respecto a dados. ¿Ya? Eso sería todo con respecto a dados. Pero hay otro elemento recreativo también que es importante hacer mención, ¿no? Hacer mención. Ya, vamos a pasar al otro elemento recreativo, que en este caso sería dominos. ¿Ya? Primero, ¿qué cosa será dominó? Bueno, así, dominó en sí nada más, ¿ah? Dominó es un juego de mesa en el que se emplean unas fichas rectangulares, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿ah? Dominó, dice, es un juego de mesa en los cuales se van a emplear fichas rectangulares, ¿ya? Entonces, las fichas que se van a emplear ahí, dice, son fichas rectangulares. Generalmente blancas por la cara y negras por el en vez, ¿no? O sea, por el otro lado. Divididos en dos cuadrados. Ah, ya. Entonces, acá divididos dicen dos cuadrados. Cada uno de los cuales lleva marcado de 1 a 6 puntos o no lleva ninguno. Ah, ya, si no lleva ninguno, como por ejemplo acá está así, no lleva ningún punto, entonces se entiende que eso es 0. Entonces, pero dice los puntos que pueden ir marcados son del 1 al 6 en cada uno de estos, ¿no? Bueno, entonces la distribución adecuada sería de esta manera, pues, ¿no? Los puntos que pueden ir, entonces, si no lleva ningún punto, sería 0. Y puede llevar, dice también, del 1 al 6. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Entonces, para el juego de dominó, para jugar dominó, que es un juego de mesa, dice se emplean fichas con estas características. ¿Ya? Ahora, como estamos hablando del juego de dominó, vamos a indicar aquí cuáles son las reglas, ¿no? Para jugar dominó. ¿Eh? Dice, en su turno, cada jugador colocará una de las piezas con la restricción de que dos piezas solo pueden colocarse juntas cuando la cantidad de puntos en los cuadrados adyacentes sea el mismo valor. Como está acá, ¿no? Por ejemplo, acá está la ficha 4 y 1. Ah, bueno, entonces si quiero colocar otra ficha acá al costado, entonces debería de empezar con el 1, ¿ve? Son iguales, ¿ve? 1. Y el otro lado, bueno, acá pusieron 3. Si acaba el 3, si es que se quiere colocar otra ficha más al costado, bueno, entonces deberías de colocar acá el 3, ¿ve? Entonces, las fichas que están juntas, adyacentes, siempre los cuadrados que van a ir pegados deben tener el mismo valor. 6, 6, 1. 1, 1, 5. 5, 5, 4. 4, 4, 3 y así sucesivamente. Entonces, esas son las reglas del juego de dominó. ¿Sí? Pero los ejercicios que nosotros vamos a trabajar no siempre va a estar dado con este tipo. ¿Ya? Se pueden crear muchos otros ejercicios utilizando las fichas de un juego de dominó. ¿Ya? ¿Qué otros juegos, qué otros ejercicios se pueden crear utilizando las fichas de dominó? Bueno, se puede crear de repente secuencia de fichas de dominó. Se pueden, no sé, de repente colocar algunas fichas de dominó y luego invertirlas, esas fichas de dominó. O incluso se pueden crear cuadrados mágicos, ¿no? Con las fichas de dominó. No, o sea, hay distinta cantidad de situaciones que se pueden emplear con las fichas, ¿ya? No solamente jugar dominó, ¿ah? Como son aquí lo que estamos dando esta regla, ¿ya? No son exclusivamente a eso. Bien, pero sería bueno entonces, sí, pues van a haber varios tipos de situaciones con las fichas de dominó, entonces sería bueno conocer cuáles son esas fichas, ¿no? Como las fichas son de este tipo, que van a ir del 0 al 6, entonces las fichas de dominó, si hacemos las combinaciones respectivas con los puntajes que van a ir del 1 al 6, serían estas las que se obtendrían. Habría la ficha con el 0, 0, el otro con el 0, 1, 1, 1, luego 0, 2, 1, 2, 2, 2, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, y así sucesivamente hasta el 6, 6. Entonces, si nosotros nos ponemos a contar cuántas fichas hay en total acá, el número total de fichas, el número de fichas sería 28. ¿Ya? 28 fichas. Y esto es importante, ¿eh?
Porque a veces hay algunos ejercicios donde dice de un juego completo de fichas de dominó. Si les habla de un juego completo de fichas de dominó, se está refiriendo a 28 fichas donde todas estas 28 son diferentes. ¿Ya? Sí, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Profe, he visto ejercicios donde dice dos juegos de fichas de dominó. Ya, si dice dos juegos de fichas de dominó, entonces sería dos de estos, ¿no? Sería 56, donde habría dos 00, dos 01, dos 11 y así sucesivamente hasta 266, ¿no? Entonces eso dependiendo de la situación que se pueden ir presentando. Ya, entonces se pueden crear distintos juegos lógicos también con estas fichas de dominio. Ya vamos a ver dentro de un momento algunos ejercicios e incluso algunos ejemplos, ¿no? Como el que viene aquí a continuación. A ver, en este ejemplo que aparece, ¿no? Ejemplo para dominó. Dice así, ¿ve? En la figura se muestra una secuencia de fichas de dominó. ¿Cuánto es la suma de los puntos de la quinta ficha? Allá. O sea, está la ficha número 1, la ficha número 2, la ficha número 3, la ficha número 4. Entonces, lo que nosotros queremos averiguar es para esta ficha número 5. ¿Cuál es la suma de los puntos que van ahí en la quinta ficha? Bueno, pero ahora, ¿qué de especial tiene aquí? Es que nos están hablando de una secuencia de fichas de dominó. Cuando ustedes les hablen de una secuencia de fichas de dominó, hay que tener algunas cosas en cuenta. ¿Ya? Cosas como qué. Primero, cuando hablamos de secuencia, puede ser de repente una secuencia numérica, una secuencia alfabética y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando tienen ejercicios de ese tipo, la idea es buscar una razón, ¿no? Algo que se van a ir apareciendo en común. Acá también hay que ir buscando en común, ¿no? Pero a veces puede ocurrir situaciones como las que se presentan acá. ¿Ve? Imagínense que aquí va el puntaje número 4. Si ahí va el puntaje número 4, entonces, ¿qué pasaría si en algún momento, dentro de la secuencia, a ese número 4, en algún momento ustedes tienen la necesidad de sumarle 5? Profe, pero fácil, pues 4 más 5 me va a dar 9. Pero recuerden que los puntos que en las fichas, ¿cuáles son? Los puntos en las fichas, hemos dicho que puede ir 0, puede ir 1, puede ir 2, puede ir 3, puede ir 4, 5 y 6. No hemos indicado que puede ir ahí un total de 9. Entonces, ¿cuál sería el equivalente del 9? Bueno, yo les voy a quedar indicando que el equivalente del 9 sería el 2. Profe, ¿por qué el 2? Porque se trabaja con la multiplicidad de 7. ¿Ya? ¿Y por qué la multiplicidad de 7? Porque los puntos que aparecen en las fichas son de el 0 al 6. Son 7 números en total. Entonces van a ser así. Puede ir el 0, puede ir el 1, puede ir el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Profe, ¿y el 7? Allá vuelves acá, pues, ¿no? Entonces el 7 va a ser como el 0, el 8 va a ser como el 1, el 9 va a ser como el 2, así. Este va a ser el 10, esto sería el 11, esto sería el 12 y esto sería el 13. Y el 14, el 14 nuevamente aquí, 14, 15, 16 y así sucesivamente continúas. Pero lo que nos vamos dando cuenta es que si seguimos esa secuencia, el 0, 7 y 14, esos son los múltiplos de 7. O sea, todos los múltiplos de 7 son equivalentes al 0. Todos los múltiplos de 7 más 1 son equivalentes al 1. Aquí, estos números van a ser múltiplos de 7 más 2. Todos los múltiplos de 7 más 2 es equivalente al 2. Y así continuamos, ¿no? Los múltiplos de 7 más 3 va a ser equivalente al 3. Los múltiplos de 7 más 4 equivalente al 4. Los múltiplos de 7 más 5 equivalente al 5. Los múltiplos de 7 más 6 van a ser equivalente al 6 y así. ¿Ya? Entonces, a ver si se entendió. ¿Qué ocurriría si de repente nosotros tenemos ahora por acá el puntaje número 6? Si por acá va el puntaje número 6 y en algún momento nosotros necesitamos multiplicarle por 4, ¿cuánto va a ser 6 por 4? 6 por 4 va a ser 24. Pero 24 resulta que es múltiplo de 7 más ¿cuánto? Más 3. Si es múltiplo de 7 más 3, los múltiplos de 7 más 3 es equivalente a 3. Entonces ahí iría el 3.
¿sí? Entonces, esa sería la manera de ir trabajando con las fichas cuando les hablen de secuencia de fichas de dominó, ¿sí? Bueno, pero la secuencia no siempre se va a presentar así, de esta manera, ¿no? En forma horizontal, como estamos viendo. Puede ser incluso hasta en zigzag, ¿no? Como es el caso de la resolución de esto, seguramente ya habrán encontrado la respuesta a ello, ¿no? La respuesta aquí sale 9. ¿Por qué? Porque aquí la relación sería, por ejemplo, de este 2 para llegar a este 4 hay que multiplicarle por 2. Entonces, 2 por 2 vamos a tener 4. De este 4 para aquí va a ser también por 2. 4 por 2, 8. Ah, pero el 8 es equivalente al 1. Entonces aquí va el 1. Y se acaba el 1 nuevamente aquí por 2. 1 por 2, 2. Y aquí 2 por 2 va a ser 4. Entonces aquí el puntaje que tiene que ir es 4. De la misma manera ya se trabaja para el otro lado, ¿no? Aquí en este caso puede ser así, por 3. 3 por 3 va a ser 9. 9 es equivalente al 2. Ahí está el 2. Ahora aquí nuevamente 2 por 3 va a ser 6. Ahí está el 6. 6 por 3 va a ser 18. Ah, pero 18 es múltiplo de 7 más 4. Entonces colocamos el 4 nada más. ¿Sí? Por eso es que acá se coloca el 4. Y por último, acá sería también por 3. 4 por 3 va a ser un total de 12. Ah, ya, pero 12, y acá está, ¿no? 12 es equivalente al 5. Entonces, como es equivalente al 5, acá tiene que ir el puntaje 5. Como nos estaba diciendo cuánto es la suma de los puntos en la quinta ficha, en la quinta ficha va a ir 4 y 5, la suma va a ser 9. ¿Sí? Ya está. Entonces, esa sería la resolución. Ahí tendríamos que va a salir 9. ¿No? Entonces, aquí abajo ya tenemos pasándolo en limpio. Sería de esta manera. ¿No? Y la suma de los puntos en la quinta ficha va a ser la D. Bueno, entonces, eso sería también cuando uno trabaja con dominó o con fichas de dominó, ya que es el segundo elemento recreativo. Y el tercer elemento recreativo que es necesario ver sería los cerillos, ¿ya? Los cerillos. Bueno, a ver, los cerillos. Los cerillos también serían otro de los elementos recreativos, pero en los cuales se puede crear juegos como cuál. Ah, se puede crear juegos como el que está apareciendo aquí. Me pasé. Como este. Ya se puede crear juegos de acertijos con cerillos o palillos en los cuales hay que deducir la solución del problema. O incluso se puede crear juegos de geometría con palitos y cerillos donde se trabaja la percepción espacial y las figuras geométricas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué juego se puede crear con cerillos? Acá está. El ejemplo 1 dice así. En la figura, ¿cuántos cerillos se debe mover como mínimo para obtener una igualdad verdadera? Ya, ojo con esto, ¿ah? Acá nos está pidiendo obtener una igualdad verdadera. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos palillos hay que mover o cuántos cerillos hay que mover como mínimo? Bueno, acá tendríamos que fijar previamente algo. ¿Ya? Ojo, no hay que desarrollar así por desarrollar. ¿Qué es lo primero que hay que fijarnos? Voy a copiar más acá, más chiquito. Lo primero que hay que fijarnos es que con los cerillos lo que se ha formado aquí son números. Pero estos números, ¿dónde hemos visto? Bueno, esos números no se ven en cualquier parte. No sé si ustedes se han percatado, pero esos números aparecen en los relojes digitales, ¿no? ¿Sí? Entonces, de acuerdo al contexto de este ejercicio que tenemos, ya nos están indicando que hay que trabajar con los dígitos que aparecen en un reloj digital, ¿no? O en algunas calculadoras también. ¿Sí? Entonces, con eso hay que trabajar. Por lo tanto, hay que recordar cómo serían pues esos números. Bueno, los números sería así. De acuerdo a este contexto, el 0 sería de esta manera. Así es el 1, el 2 es así, el 3 va de esta manera, el 4, el 5. Fíjense este 6. El 6, igual que él, es de esta manera. El 7 es así, no vayan a estar colocando acá un palito, profe, ahí va un palito. No, en un reloj digital, fíjense que el 7 va de esta manera. El 8 también de esta manera y el 9, ¿no? El 9.
La característica de 9 es que si ustedes invierten el 6, les van a obtener 9. Y si invierten el 9, van a obtener el 6. ¿Ya? Bueno, entonces, si acá en el contexto del problema nos está pidiendo estos números de los relojes digitales, bueno, entonces tiene que ir de esta manera. Con estos dígitos hay que utilizar. Y ya teniendo en cuenta ello, ya se darán cuenta también que el ejercicio prácticamente sale moviendo un palillo, ¿no? Por ejemplo, puede ser esto, ¿no? Le quito este palillo de acá, que está en el número 6, y lo coloco de esta manera. Y se entiende aquí que va a ser 0 más 4 igual a 4. Y ya estaríamos obteniendo una igualdad verdadera. ¿Ya? Profe, yo no lo hice así, yo lo hice de otra manera. En vez de quitar este palillo, yo lo que hice fue quitarle este palillo del más y le pongo acá y tendríamos 8. 8 menos 4 es igual a 4. Y eso es verdad. ¿Sí? Entonces podemos tener ahí dos formas de solución, pero moviendo solamente un palillo, ¿no? Entonces ahí puede ser 0 más 4, 4, u 8 menos 4 igual a 0. Bien, pero eso de ahí es obteniendo este tipo de acertijos, ¿no? Pero ahora, ¿qué otro problema se puede crear aquí? A ver, fíjense el ejemplo número 2. Dice, ¿cuántos cerillos como mínimo hay que retirar en la figura para que queden 2 cuadrados? Allá, entonces lo que queremos, dice, es que queden 2 cuadrados, ¿no? Entonces, en ejercicios de este tipo también, pues, se pueden presentar con cerillos. Y si nosotros contamos ahorita la cantidad de cuadrados, ustedes verán que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, allá, pero por acá está 7 y por este lado está 8. Entonces, actualmente hay 8 cuadrados. Como son 8 cuadrados, dice, la idea es quedarnos solamente con 2. Entonces, para quedarnos aquí con 2, tendríamos que quitarle aquí un total de 6 cuadrados, ¿no? Bueno, pero si vamos a quitar 6, entonces ya se darán cuenta que lo que nos conviene quitar serían los de aquí al centro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este cerillo forma parte de ¿quién? Acá de un cuadrado, de 2 cuadrados y de todo él sería de 3 cuadrados. Entonces, si yo quito este cerillo, bueno, nos estaríamos quedando con 3 cuadrados menos. Y efectivamente, acá va a haber ahora 1, 2, 3, 4 y todo esto 5. ¿Ve? Entonces, menos 3 nos va quedando 5. Pero queremos 2 allá, entonces creo que nos conviene quitar este cerillo de aquí, ¿no? Si quitas este cerillo de acá, como él forma parte de 1, 2 y de 3 allá, entonces al quitarle esto, ahora estarías destruyendo 3 cuadrados y de hecho que te queda solamente 2, ¿no? Ya está, entonces ya tenemos la idea y la solución, la respuesta ahí sería solamente 2. Entonces ahí, a quitar esos 2 que estamos mencionando, ya tendríamos que nos quedarían 2 cuadrados. ¿Ya? Entonces, si tenemos ahí esos 2 cuadrados, aquí la respuesta sería la alternativa A. ¿Sí? Bueno, esto es lo correspondiente a algunos elementos recreativos. Me tomé el tiempo de trabajar, de hacer, especialmente con la parte de dados que nos hemos demorado. ¿Ya? Era necesario, ¿eh? Es necesario para tener en cuenta los conceptos que vamos a ir trabajando. Bueno, y para continuar, y bueno, de una vez vamos a hacer la parte teórica también, vamos a hacer lo correspondiente a cronometría 1. ¿Ya? A ver, ¿qué cosa se puede presentar con cronometría? Cronometría 1. Bueno, dentro de cronometría 1 se va a tratar situaciones, por ejemplo, con tiempo transcurrido y tiempo por transcurrir. Así como también situaciones donde encontraremos relojes con desperfectos, pues el minutero se adelanta o se atrasa en un cierto lapso de tiempo. ¿Ya? Esas situaciones es la que vamos a ir encontrando. A ver, dice así, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hora es si el tiempo transcurrido de un día es el doble del tiempo que falta transcurrir? Allá. Entonces, como nos está diciendo qué hora es, pero dice el tiempo transcurrido de un día. Ah, entonces, si ustedes tienen ejercicios de esta manera, pueden hacer una línea de tiempo. ¿Sí? Se sugiere hacer la línea de tiempo.
Y cuando haces la línea de tiempo, como habla de un día, sabemos nosotros que un día empieza a las 0 horas y termina a las 24 horas. Como dice qué hora es, bueno, entonces la hora que sea un tiempo t, esto que sea la hora pedida. Ahora, ¿qué pasa con esos tiempos? Ya, ¿qué pasa con estos tiempos? Dice que el tiempo transcurrido del día, allá, el tiempo que ha transcurrido en el día va a ser t. Dice, es el doble del que falta por transcurrir. Ya, si acá ha transcurrido t horas, entonces para terminar el día, para llegar a 24, sería 24 menos t. Entonces dice, este tiempo es el doble de lo que falta. Ya. Entonces debe de cumplirse que t es igual a 2 veces 24 menos t. Y una vez que tienes esto, resuelve solamente la ecuación, ¿no? Entonces, resolviendo la ecuación, acá va a ser 48, menos 2t pasa al otro lado, va a ser 3 veces t, y vamos a tener que t es igual a 16. Como t vale 16, allá, y esto era de 0 a 24, 16 horas, como este es de 0 a 24, bueno, entonces estaríamos hablando de las 4 pm, ¿ya? Entonces, pasando todo esto en limpio, tendría así, tiempo transcurrido t, tiempo que falta transcurrir, 24 menos t. Por dato del problema, el tiempo transcurrido es el doble de lo que falta por transcurrir. Resolviendo la ecuación, t va a ser igual a 16, y por lo tanto, la hora va a ser 16 horas, sería las 4 pm, ¿no? Ya está, y ya tendríamos resuelto el ejercicio. Entonces, este tipo de situaciones son las que se van a ir presentando cuando hablamos de tiempo transcurrido y tiempo por transcurrir. Bien, pero otros, como les decía, otras situaciones también serían cuando hay relojes con desperfectos, ¿no? Y en ese caso hablaríamos de adelantos y atrasos. La forma de resolución de adelantos y atrasos va a ser similar, ¿ya? Para ambos es similar. Vamos a dar un ejemplo aquí cuando un reloj se adelanta. Si se atrasa, se analiza de manera similar. ¿Ya? Dice así, un reloj se adelanta 2 minutos por hora. ¿Qué hora marcará a las 4 pm si empezó a fallar a las 9? Allá. Miren, vamos a hacer así. Acabe, para fijar las ideas. Para empezar, un reloj dice se adelanta 2 minutos por cada hora. Allá. Entonces, ahí hay que hacer la diferencia de esta manera. Hay un tiempo y por aquí se encuentra el adelanto. ¿Sí? Entonces, haciendo esto, dice que el adelanto es de 2 minutos por cada hora. O sea, si transcurre una hora, entonces el adelanto es de 2 minutos. Ahora dice, ¿qué hora marcará a las 4 pm? Allá, a las 4 pm. ¿Qué hora va a marcar? Si empezó a fallar desde las 9. O sea, el reloj en sí empieza a fallar desde las 9 a.m. y me preguntan qué hora marcará a las 4 p.m. Ya, pero 4 p.m. sería equivalente a 16 horas. Y 9 a.m. es equivalente a 9 horas. Entonces, de 9 horas a las 16 horas, ¿qué tiempo ha transcurrido? El tiempo que habrá transcurrido sería 16 menos 9. Y 16 menos 9, eso sería 7. Entonces, 7 horas ha transcurrido. Entonces, 7 horas estuvo con ese desperfecto. Entonces, la pregunta es, si en una hora el adelanto es de 2 minutos, entonces en estas 7 horas, ¿cuánto fue de adelanto? Allá. Como aquí solamente se puede aplicar por regla de 3, o si no, puedes hacer de esta manera, ¿no? Si de 1 es 2 minutos, entonces para 7 sería aquí por 7. Y si ahí es por 7, entonces acá también sería por 7. Entonces 2 por 7 sería 14 minutos. Entonces si en una hora son 2 minutos, en 7 horas el adelanto es 14 minutos. Bueno, entonces, si es las 4 en punto, entonces ahora, como este reloj está malogrado y nos dice qué hora marcará, entonces ya no va a ser las 4 pm, sino va a ser más su adelanto, que son 14 minutos. Y esto sería equivalente a las 4 con 14 pm, ¿no? Y 4 con 14 pm estaríamos hablando de la alternativa B. Sí, entonces pasando toda esta idea en limpio,
Sería así, ¿no? Ahí está. El tiempo en 1 hora se adelanta 2 minutos, entonces en 7 horas, ¿qué tiempo se adelantará? Por regla de 3, t va a ser igual a 14 y ya tendríamos la hora pedida, ¿no? Que sería las 4:14. Bien, entonces esto sería lo correspondiente a la parte de cronometría, ¿no? Eso es lo único que debemos de recordar. Pero otra situación, y eso de una vez les voy a ir dando el alcance, ¿no? Aquí, a ver, acá nomás lo voy a hacer, ¿ya? Disculpen un poquito el desorden. Aquí vamos a hacer la observación. La observación es, ¿qué es lo que ocurre con un reloj cuando les piden a ustedes, ¿no? Que se adelanta o se atrasa y les pidan que vuelve a marcar la misma hora. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando ustedes les digan un ejercicio que vuelva a marcar la misma hora? ¿Qué debe de ocurrir? ¿Qué debe de ocurrir para que un reloj vuelva a marcar la misma hora? Bueno, para que un reloj vuelva a marcar la misma hora, entonces el tiempo de adelanto, entonces el adelanto o el atraso debe de ser ¿de qué tiempo? ¿Ah? Debe de ser equivalente a 12 horas. ¿Sí? ¿Esto por qué? A ver, una idea intuitiva, ¿ya? Una idea intuitiva nada más sería esto. A ver, supongan que esto es un reloj de manecillas y este reloj se va adelantando, ¿ya? Se va a adelantar, por ejemplo, 2 minutos en cada hora. Entonces, ustedes saben que en un reloj de manecillas está dividido, hay 12 divisiones. Entonces, si se va a adelantar 2 minutos cada hora, allá, entonces, luego de 1 hora va a estar adelantado 2 minutos. En la siguiente, otros 2 minutos. Y así el adelanto debe de estar acá. Y así el adelanto va a seguir ocurriendo. Entonces, se adelanta, se adelanta, se adelanta. Entonces, si este es el adelanto, ¿cuánto vamos a decir que va a volver a marcar la misma hora? Allá va a volver a marcar la misma hora cuando el adelanto sigue transcurriendo y para que marque la hora en punto tiene que regresar al mismo lugar. Es decir, el adelanto tiene que ser de una vuelta. Y la pregunta es, ¿cuántas horas hay en una vuelta completa en un reloj? En una vuelta completa son 12 horas. Entonces, para que un reloj vuelva a marcar la misma hora cuando se adelanta o se atrasa, entonces eso debe de ocurrir un adelanto o si en caso es de atraso, un atraso equivalente a una vuelta completa. Y una vuelta completa sería 12 horas. ¿Ya? Entonces, eso también puede hacer que se utilice, ¿no? O sea, ustedes vean ejercicios más adelante. ¿Ya? Entonces, listo, ahora sí se acabaron la parte teórica. ¿Ya? Se acabó la parte teórica y sí, pero ahí me dicen, ¿no? Ya dirá, profe, si no es un reloj de manecillas, tomamos 24 horas. Sí, pero por lo general, cuando uno habla de adelantos y atrasos, ahí uno estaría trabajando solamente con relojes de manecillas. ¿Ya? Los relojes de manecillas. Va ahí para trabajar siempre el intervalo y el adelanto o el atraso de las 12 horas nada más. Ya, eso es por lo general. Listo. Bien. Entonces, ahora sí, empezamos con nuestros ejercicios. Ejercicios de clase de la semana número 8. A ver, dice así. En la figura, ¿cuántos palillos se deben mover como mínimo para obtener 829? ¿Cuántos se encontraron? La A sale, ¿no? Claro, efectivamente. Ahí sale la alternativa A. A ver, ¿por qué sale aquí la alternativa A? Ojo que nos está diciendo cuántos palillos se debe mover como mínimo para obtener 829. Dice obtener a 829. No dice en ningún momento para obtener una igualdad ni nada. Entonces, como no nos está diciendo para obtener una igualdad, bueno, ya tal vez por ahí se pueden estar imaginando
qué cosa hay que ir destruyendo. Ya vamos a llamarlo así, vamos a destruir de estas operaciones y así. Entonces, de hecho que como no nos habla de obtener igualdad, entonces vamos a destruir aquí algo. Yo voy a destruir esta igualdad. Profe, pero ¿cómo voy a obtener 829 sin una igualdad? Bueno, obtener 829 puede ser de varias formas, ¿no? Por ejemplo, si yo desarrollo esta suma, ¿se obtiene o no se obtiene 829? ¿No? Entonces acá se puede obtener 829. ¿Sí? O si tienes así 828 más 1, allá, entonces se puede obtener 829. Entonces, con operaciones también se puede obtener 829. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, como quiero acá 829, entonces puedo sacar aquí un cerío y ese cerío lo podemos colocar ¿dónde? A ver, voy a ir dando por acá, ¿ya? Ese cerío podemos poner por acá. Y con eso ya voy formando el 8. ¿Sí? Ahora, como les dije, la idea también sería cambiar esto, allá. Quito esto, allá, entonces acá me va a quedar resta. Entonces, si me va a quedar una resta, entonces va a quedar un cerío por acá. Entonces sería una resta de dos números para obtener 829. Pero como queremos lo mínimo, la idea sería pues no irnos muy allá del 829. Entonces, si yo les voy a restar, así le reste 1, tiene que ser 830 y algo. Entonces, ese cerío que le quito, voy a tratar de formar acá el 3. Entonces, aquí va a ser así. Le ponemos ahí para formar el número 3. ¿Está bien? Ya está. ¿Y qué más podemos hacer? Ah, ya, pero para formar un 3, entonces sería bueno ir acá a un 3 también por aquí. Entonces, para ello, por ejemplo, para que no se difiera mucho de esto, le quito este 1, este palito, y le pongo acá. Y aquí va a ser 830 y algo. Pero 833 menos 6 no me va a dar 829. Ah, pero si es que este palito le quito y le pongo por aquí, allá ahora sí me va a salir 835 menos 6. Y 835 menos 6 me va a dar un total de 829. ¿No? Ya está. Entonces eso sería la solución. ¿Cuántos palitos se deben mover? Acá hemos movido 1, 2, 3, 4 palitos, ¿no? Entonces aquí la respuesta sería la alternativa A. ¿Sí? Bien, pasándolo en limpio, ahí están los 1, 2, 3, 4 palitos que hay que mover y una vez que mueves esos 4 palitos obtendrías este resultado de 829. Entonces ahí sale la alternativa A. Listo. Ejercicio 1, ¿no? Bien. A ver, vamos a ver el ejercicio número 2. A ver, dice de esta manera. Se lanzan 3 dados normales sobre una mesa y se observa que la cantidad de puntos de las caras superiores de los 3 dados son diferentes. ¿Ya? Si al multiplicar las cifras del producto que se obtiene multiplicando los números que representan la cantidad de puntos que están en contacto con la mesa, se obtiene un valor mínimo, hay la suma máxima de la cantidad de puntos de las 3 caras superiores de los dados. ¿Ya? Para este ejercicio, nos pregunta, profe, ¿y tiene que ser necesariamente los números juntos? No, porque ahí se puede entender en el ejercicio anterior que cuando nos salía 835, se podía leer, ¿no? Los 835. Pero si es que ustedes tratan de juntarlo, ya estarías moviendo más cerillos, ¿no? Así es que se puede entender ahí nada más el 835. Listo. A ver, para el ejercicio 2. Ya, ojo, en esta parte de aquí aparece un trabalengua, ¿no? Dice, si al multiplicar las cifras del producto que se obtiene multiplicando los números que representan la cantidad de puntos, dice que está en contacto con la mesa, se obtiene un valor mínimo, hay la suma máxima de la cantidad de puntos de las 3 caras superiores. Bueno, vamos a tratar de traducir eso, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a traducir? Vamos a hacer acá la resolución del ejercicio así. Ya miren, ¿ah? Dice, se lanzan 3 dados normales sobre una mesa. Ya, estos se han lanzado 3 dados normales. Supongamos que acá está la mesa, ya, para no recargar, no voy a colocar la mesa. Pero, ¿qué más se indica? Ah, dice, y se observa que la cantidad de puntos de las caras superiores de los 3 dados son diferentes. Allá.
Entonces, los puntos en los tres dados, aquí en este dado, aquí y aquí, dice los puntos son diferentes. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, pero ahora dice que, ojo, si al multiplicar las cifras del producto, allá, o sea, lo que nosotros nos está pidiendo, dice, es multiplicar las cifras. ¿Las cifras de quién? De un producto. El producto vamos a llamarle P. Dice, si al multiplicar las cifras del producto, que se obtiene multiplicando los números que representan las cantidad de puntos que están en contacto con la mesa. Allá, dice, voy a multiplicar las cifras de este producto P. Pero ese producto P dice cómo se obtiene. Allá, dice, se obtiene multiplicando los puntos que están en contacto con la mesa de cada dado. O sea, aquí en este otro dado está en contacto con la mesa, este también está en contacto con la mesa. El puntaje que va acá, no sé cuánto es, no sé cuánto es, no sé cuánto es. Pero dice, cuando multiplicas estos puntajes que están en contacto con la mesa, obtienes este producto, ¿no? Entonces dice así, si al multiplicar las cifras de que se obtiene multiplicando los números que representan la cantidad de puntos que están en contacto con la mesa. Si obtiene un valor mínimo, ya, dice que este producto debe de ser un valor mínimo, el mínimo posible. Con eso nos está pidiendo hallar la suma máxima de los puntos de las tres caras superiores de los dados. O sea, de estos tres puntajes que son diferentes, vamos a obtener la suma máxima. ¿Ya? Bien, a ver, ¿cómo hacemos? Bueno, lo que va a mandar es que, si bien es cierto, acá nosotros nos pide la suma máxima de los puntos que aparece acá arriba, pero lo que debemos de garantizar para que esta suma sea máxima es que el producto o es que la multiplicación de las cifras de este resultado P debe de ser el mínimo. ¿Ya? Entonces vamos a hallar pues ese mínimo. Ya bien. A ver, para maximizar esto de aquí, de hecho que tiene que ir el mayor valor posible, que en un dado sería 6. Pero como son diferentes, el siguiente sería 5 y luego 4. Pero aquí si acaba 6, el opuesto va a 1. Si acaba 5, el opuesto va a 2. Si acaba 3, el opuesto va a 3. Perdón, si acaba 4, el opuesto va a 3. Pero si multiplicamos esto, el resultado sería 6. Y como 6 es solamente de una cifra, entonces el producto de las cifras, como es el único 6, sería el mismo 6. Pero ahora la pregunta es, si acá obtuvimos el 6, ¿será que ese 6 va a ser el mínimo? No, ¿no? Porque, profe, producto de cifras 6. El 6 yo puedo obtener menos que el 6. De repente puedo encontrar 5, 4, 3, 2, 1, no sé. ¿Se puede obtener menos que el 6? Sí. A ver, vamos a ir buscando. Como queremos la suma máxima de estos, no me conviene cambiar al 6 y al 5. Mejor cambio al 4. Si cambio al 4, a ver, le pongo 3. Si acá le disminuyen 1 al 3, allá entonces acá va a ser 4. Pero entonces en ese caso el producto acá va a ser 8 y aquí va a ser 8, allá. Pero si el resultado es 8, creo que me convenía el 6 y no el 8. ¿Ya? Bueno, pero si ahí va el 8, creo que el 8 es demasiado. Entonces sigo buscando. Pero a ver, intento ahora con otro número. ¿Qué pasa si en vez de 3 pongo acá 2? Si ahí pongo 2, entonces sería 5. Y si ahí va 5, allá, entonces sería 1 por 2, 2 por 5, 10. Pero el 10 tiene dos cifras. Y el producto de las cifras, 1 por 0, va a ser 0. Y el 0 va a ser mínimo en comparación del 6. Entonces no me conviene el 6, el 0. Y ahora la pregunta es, ¿yo podría obtener otro valor menor al 0? No, no, porque las cifras solamente son del 0 al 9. Entonces, el menor valor posible que se puede obtener va a ser 0. Y como ya obtuvimos el 0 allá, entonces aquí la suma sería pues 6 más 5 más 2 y eso nos va a quedar ahí un total de 13. O sea, ahí sale la alternativa B. ¿Ya? Entonces, pasándolo en limpio sería de esta manera. Estos serían de los dos primeros, este es del tercer dado. Ya se tiene que la suma de puntos, el producto va a ser 10, el producto de las cifras va a ser 0. Y tendríamos como resultado 13. Listo. Entonces, eso sería el ejercicio número 2. Ya está. A ver, me están
preguntando del ejercicio 1, ¿no? 837 me dice, ¿no? A ver, para que obtenga el 837 menos 1. A ver, ¿dónde está? ¿Cómo lo obtuvieron el 837? A ver, el 8, el 1 le quitas. Ah, ya, de repente el problema sería con el 7, ¿no? A ver, no sé, el 7 creo que están considerando de esta manera. Así creo que lo están considerando el 7. ¿Sí? ¿Se vio? ¿Ya? Entonces, si lo consideran el 7 de esta manera, no sería bueno, porque el 7 sería así, ¿no? Recuerden lo que hemos fijado anteriormente. Lo que hemos fijado ahí sería de esta manera, el 7. ¿No? ¿Se acuerdan cuando vimos que se está trabajando con los dígitos de un reloj digital? Entonces, con los dígitos del reloj digital, el 7 se escribe de esta manera. ¿Sí? Ya, entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Ya está, listo. Sí, por eso es que en los ejemplos hemos fijado, pues eso, ¿no? De cómo son los dígitos cuando aparecen ahí, de un reloj digital, ¿no? Dentro del problema. Ya, muy bien. Continuamos. Ejercicio número 3 dice de esta manera. En la figura se muestra una mesa no transparente que no está pegada a la pared, con una ruma de 7 dados normales formados por Carlitos. ¿Cuántos puntos como mínimo no son visibles para él? Bueno, aquí aquí para este ejercicio vamos a utilizar la misma idea que hemos estado dando en los ejemplos. ¿Ya? Como, ¿cuál era esa idea? Ah, ya. En la idea que hemos dado en los ejemplos era de esta manera. El total de puntos era igual a ¿quién? A los visibles más los no visibles. Bien, pero como acá dice cuántos puntos como mínimo no son visibles, entonces despejando los no visibles van a ser igual a ¿quién? Los no visibles va a ser equivalente a el total. Esto cuando pasa al otro lado restando sería menos los visibles. Y como nosotros queremos la cantidad mínima de puntos no visibles, entonces para que esto sea mínimo, entonces los visibles tienen que ser el máximo. ¿Ya? Bien, entonces fijando estas ideas, ¿qué podríamos obtener? Bueno, primero el total de puntos. ¿Cómo se hallaría este total de puntos? Este total de puntos. Bueno, el total de puntos en estos dados, cuenten que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dados. Bueno, el total de puntos sería 7 dados. Y cada dado tiene 21 puntos en total. Entonces sería 7 por 21, sería 147. ¿Ya? Entonces van 147. Bueno, ahora, ya como tenemos esto, ahora vamos a hallar la cantidad máxima de puntos visibles. Ah, ya, pero ¿quiénes se pueden ver? Vamos a seguir la misma idea, ¿ya? La misma idea que hemos visto anteriormente. A ver, los visibles. ¿Cómo serían los visibles? Ah, ya, los visibles serían, a ver, para este dado, lo que está acá al frente más lo que está ahí atrás suma 7. Este del frente más la de atrás va a ser 7. Esto también del frente más la de atrás 7 y así. Todos aquí las del frente más la que se encuentra en la parte de allá atrás también sería esta, más o menos así. Esos van a sumar 7. Entonces los visibles serían, estas de verde serían 7 puntos en cada dado, pero como son acá un total de 7 dados, entonces sería 7 por 7. Ya, recién hasta ahí, ¿ya? ¿Más quién? Más, bueno, como hemos visto todos los del frente y todos los que se encuentran atrás, ahora sería más este 1, más 2, más 6, más 1, más 1, más 3, más 3. Entonces acá sería 1 más 2, más 6, más 1, más 1, más 5, más 3. ¿Y quién faltaría?
Bueno, en este caso, el único que faltaría sería, o los únicos que faltarían serían la cara lateral izquierda. ¿Y quiénes van a estar en la cara lateral izquierda? Ojo que acá no me dice que son dados idénticos, ¿ah? Si no me dice que son dados idénticos, allá, entonces puedo poner convenientemente aquí los números que yo desee, ¿no? Claro que se cumple. Por ejemplo, acá está el 3, acá está el 2, atrás está el 5, acá está el 3, acá abajo va a estar el 4, falta el 1 y el 6. Entonces nos conviene que aquí esté el 6. Aquí va a estar el 4, atrás va a estar el 3, allá falta la ubicación exacta del 1, del 2, el 3, el 5 y el 6. Como quiero lo máximo visible, allá lo máximo visible, que aquí vaya el 6. Entonces nos conviene que por este lado se encuentre el 6 y el 6. Entonces acá va a ser pues más 6 más ese 6. Ya está. Entonces, pasándolo en limpio, los puntos visibles como máximo va a ser 7 por 6 más, 6 más 6 va a ser 2 más 6, más, y acá está 3, 5, 1, 1, 6, 2, 1, 3, 5, 1, 1, 6, 2, 1. Y eso va a ser igual a 80. Ya está. Como ahí va a ser igual a 80, bueno, entonces, ahora sí, la cantidad de puntos no visibles como mínimo, eso y garantizado que esto es mínimo porque los visibles máximos hemos obtenido, sería la diferencia, ¿no? 147 menos 80, este de acá es 147 menos los visibles que va a ser 80, estos serían los no visibles, es decir, 67. Y 67 tendríamos en la alternativa C. Ya está. Listo, eso sería la resolución de la 3. Ahora, como les dije, no solamente se tiene ejercicios con estos elementos recreativos, hay otro tipo de problemas que se pueden aparecer, ¿no? Y puede ser de esta manera, en el ejercicio 4. Dice, en la siguiente cuadrícula de 3 por 3, escriba todos los números naturales del 1 al 9, uno en cada cuadrado. Determine el máximo valor de la suma de los números que van en los cuadrados formados de 2 por 2. Allá. A ver. Bueno, este ejercicio se puede hacer de dos maneras. ¿Ya? Dos maneras. Uno haciendo la distribución o intentando hacer la distribución y el otro sería pues colocándole letras, ¿no? A ver, voy a dar acá la primera idea y después ya les muestro la resolución en sí de otra manera. ¿Ya? Entonces aquí la primera idea sería así. Primero hay que distribuir los números del 1 al 9. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Dice, de tal manera que hay que determinar el máximo valor de la suma de los números en todos los cuadrados de 2 por 2. ¿Y cuántos cuadrados de 2 por 2 hay acá? Miren, ve, acá hay un cuadrado de 2 por 2 que lo estoy encerrando de morado. Luego, por este otro lado tenemos otro cuadrado de 2 por 2 que lo estoy encerrando de rojo. Por este otro lado vamos a tener otro cuadrado de 2 por 2 que lo estoy encerrando esta vez de azul. Y otro cuadrado de 2 por 2 que sería aquí el que está encerrado de color verde. Esto va a ser el cuadrado de 2 por 2. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hacer la distribución. Ya, pero como queremos la suma máxima de los números que van acá en estos 4 cuadrados, porque son los únicos 4, entonces nos damos cuenta que justo en los 4 está interviniendo este. Este de acá está para los 4. Y como queremos que sea la suma máxima, entonces nos conviene que este que se repita para los 4 cuadrados sea el mayor valor posible. Entonces ahí que vaya pues el 9. Ya, pero entonces este 9 estaría interviniendo para los 4 cuadrados que hemos encontrado. Pero también se estarán percatando que en los otros están apareciendo, ¿qué cosa? En los otros, este casillero se repite dos veces para el de rojo y el de morado. Este también para el de rojo y el de azul. Este casillero para aquí y él, y este para él y él. Entonces nos conviene que el que se está repitiendo también sean los mayores posibles. Y como ya consideré el 9 acá, entonces los mayores posibles tendría que ser el 8, el 7, el 6 y el 5. Y luego quedaría pues el resto de los números, ¿no? Que sería el 1, el 2, el 3 y el 4. Bueno, ya de acá tendríamos que hacer la suma, ¿no? Si nosotros hacemos la suma, en la primera cuadrícula sería 1 más 8 más 5, perdón.
Entonces aquí la suma total va a ser de la primera cuadrícula 1 más 8 más 5 más 9. De la segunda cuadrícula, de esta de acá, de la de rojo, tendría que ser 8 más 2 más 9 más 7. De esta cuadrícula de verde podría ser acá 5 más 9 más 4 más 6. Y de la otra cuadrícula sería el 9 más 7 más 6 más 3. Si sumamos todo ese resultado, eso nos va a quedar un total de 98. ¿Ya? Listo. Pero eso, como les mencioné, eso sería una forma, ¿no? ¿Hay otra manera? Sí, hay otra manera. La otra manera sería colocándole letras. A ver, por ejemplo, así. Los números a distribuir son del 1 al 9. Entonces colocamos letras A, B, C, X, Y, Z, U, V y W. ¿Ya? Ah, pero ¿cuántos cuadrados de 2 por 2 hemos encontrado? Hemos dicho que hay 4, ¿no? Entonces aquí hay un total de 4 cuadrados de 2 por 2. ¿Quiénes son esos 4 cuadrados? Aquí está. Este de aquí va a ser 1. Acá tengo que sumar esto 2. Tengo que sumar esto 3. Y esto de aquí 4. Entonces, ¿cuánto va a ser la suma de los 4 cuadrados de 2 por 2? Ah, la suma de los 4 cuadrados de 2 por 2 sería sumar todos estos. A más B más X más Y, B más C más Y más Z, X más Y más U más V, Y más Z más V más W. Pero esos números que serían acá serían los números del 1 al 9. Ah, ya, pero dirán, profe, pero esos sí serían considerados una sola vez. Claro, sería la suma del 1 al 9. Pero como este B estaba apareciendo 2 veces, dentro del 1 al 9 aparecería una vez. Faltaría una vez más. Entonces le sumo más B. Igual esto, este Z aparece 2 veces. Como del 1 al 9 está considerado una vez, entonces le sumo una vez Z. Lo mismo para el X, 2 veces. Lo mismo para el V, 2 veces, entonces le sumo una vez lo que falta. Profe, pero este guía aparecía 4 veces en las 4 sumas. Claro, del 1 al 9 fue considerado uno de ellos que sería, valga la redundancia, solamente uno. Pero como debe aparecer 4, faltarían 3. Entonces le sumo 3 veces el del centro. Bien, pero como quiero máximo, el que se repite más que sea el mayor valor posible, que sería 9. Y estos otros, estos otros que sean los otros valores posibles mayores, ¿no? Diferentes de 9 sería 5 más 6 más 7 más 8. Entonces la suma quedaría, pues, ¿no? Del 1 a 9, 45. Esto es B, X, Z, V. Sería 5 más 6 más 7 más 8. Y esto 3 por 9, 27. Sumamos esto, nos sale un total de 98. Y 98 sale la alternativa D. Ajá, listo, ¿no? Entonces, eso sería, pues, la resolución de este ejercicio número 4, ¿no? Es bastante similar, bastante similar. Si hacemos la distribución y sin hacerlo, ¿no? Bien, listo, no hay dudas. Muy bien. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 5, ¿ya? ¿Hicieron las 5? Dice, en la cuadrícula de... Perdón, vamos a hacer las 5. Para que la suma de los puntos de la parte superior de las fichas de dominó mostradas sea el doble de la suma de los puntos de la parte inferior, se debe invertir una ficha o una de ellas. ¿Cuál ficha es? Avión, ¿no? Claro, muy bien. Ahí se tiene que invertir la ficha número 3. Bien, y vamos a decir por qué, ¿no? Vamos acá a verificar por qué. Primero, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos, dice, es que la suma de los puntos de la parte superior de las fichas, o sea, esta de acá, la suma de los puntos, dice, sea el doble de los puntos de la parte inferior. Ya, por ejemplo, entonces, si acá abajo me sale n, entonces acá arriba debe de ser 2n. Eso es lo que se quiere. Pero actualmente, ¿cuánto es la suma? Si sumamos 6 más 5 más 1 más 4 más 6 más 5, eso nos va a quedar 27. Entonces, actualmente en la parte de arriba, los puntos sumados, todos estos puntos, actualmente va a ser 27. Y en la parte de abajo, si sumas 3 más 6 más 6 más 2 más 0 más 4, eso te va a dar 21.
Entonces, arriba ahorita es 27 y abajo es 21. Bien, pero ¿qué es lo que queremos? Nosotros queremos que arriba sea el doble de lo de abajo. Entonces, la suma de la parte superior vamos a llamarle 2n y la suma de la parte inferior que sea n. Y entonces debe quedar así, 2n y n. Bueno, pero ya se puede hacer el cálculo, ¿no? Si yo quiero que acá arriba sea 2n y abajo sea n, si sumamos estos resultados que se obtendría al final, va a ser equivalente a sumar todos los puntos que aparecen acá. ¿Y quiénes son todos los puntos que aparecen acá? Sería el 27 más el 21, pues, ¿no? Sería 27 más 21. Claro, porque si yo sumo 27 más 21 es la suma total de puntos. Y entonces acá va a quedar 3 veces n, y si 3 veces n va a ser igual acá a 48, entonces n saldría 16. Y si n va a ser igual a 16, allá, eso indicaría que esta parte inferior debe de ser 16 y la parte superior debe de ser 32, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir entonces hasta ahí? Si ya tenemos que acá arriba va a ser 32 y acá abajo 16, entonces vamos a hacer la comparación final que quiero con la comparación inicial, ¿no? Entonces en la parte de abajo nada más, igualito sale si ustedes hicieran la comparación arriba. Ahorita, actualmente, sin invertir está el 21, pero nosotros queremos 16. Eso significa que de estos 21, para llegar a 16, yo debo de restarle 5. Entonces, debo de invertir una de estas fichas cuya diferencia, pues, ¿no? Sea en 5. Por eso es que ya quedaría disminuido en 5. Y la única ficha cuya diferencia, pues, va a ser 5 sería la ficha número 3, pues. La ficha número 3, si ustedes invierten, en la parte de acá arriba quedaría el 6 y en la parte de acá abajo va a ser el 1. ¿Ve? La diferencia va a ser de 5. Entonces, ahora sí, como esto no va a estar, si ustedes suman 6 más 5 más 6, vamos a tener 17. Acá vamos a tener 21. Vamos a tener acá 27 más 5, 32. Y si sumas estos dos, vas a quedar un total de 9, más este 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya está. Entonces la ficha que nos conviene invertir sería la ficha número 3. Y ahí saldría la alternativa A. Listo. Entonces esa sería la resolución del problema número 5. ¿Ya? La resolución del problema 5 y por ende también pues la resolución de todos los primeros ejercicios correspondientes a elementos recreativos. ¿Sí? Listo. No sé si hay alguna duda hasta ahí o continuamos con la segunda parte de cronometría. ¿Dudas? ¿Nada? ¿Quedó claro? A ver, ¿hicieron la 6? La 6. Barco, ¿no? 3 y 55. Claro, muy bien. Sí, entonces la 6 sale en barco. Bien, a ver, ¿cómo hacemos ahora el ejercicio número 6? Ya pasando al otro, ¿no? Dice así. Pasan de las 3 horas sin ser las 4 de esta oscura madrugada. Si hubieran pasado 25 minutos más, faltarían para las 5 horas los mismos minutos que pasaron desde las 3 horas hace 15 minutos. ¿Qué hora es? Bueno, como les indiqué, aquí vamos a trabajar con tiempo transcurrido y tiempo por transcurrir. Pero si se va a trabajar con ello, yo les dije que en este caso sería bueno hacer una línea de tiempo. Ahora, si ustedes hacen la línea de tiempo, la recomendación es lo siguiente. Ve. En la línea de tiempo siempre hay que fijar, pues, el límite de dónde a dónde hay que trabajar. Esta vez no se va a trabajar, pues, desde las 0 horas hasta las 24 horas, porque no nos está diciendo aquí en ningún momento de que se está refiriendo a un día completo. Sino, en el problema dice así, ve, pasan las 3 horas allá, o sea, empieza desde las 3. Sin ser las 4 allá, o sea, sin ser las 4 horas de esta madrugada. Bueno, entonces si dicen pasan las 3 sin ser las 4, entonces se está refiriendo a que es una hora por aquí.
Ahora dice, si hubiera pasado 25 minutos más, a 25 minutos más, acá sería más 25. ¿Sí? Faltaría para las 5 horas, allá. Si hubiesen pasado 25 minutos más, esto sería X más 25. Faltaría para las 5 horas, allá. Como acá está 4 horas, entonces acá sería 5 horas. Esto sería lo que falta para las 5 horas. Dice los mismos minutos que pasaron desde las 3 horas. Los minutos que pasaron desde las 3 horas hasta hace 15 minutos. Hace 15 minutos sería menos 15. Entonces, si es menos 15, esto sería X menos 15. Entonces, el tiempo transcurrido desde las 3 hasta hace 15 minutos es esto. Ya, pero dice, lo que faltaría para las 5 sería lo mismo de lo que pasó desde las 3 hasta hace 5. Entonces, estos dos deben de ser iguales. ¿Sí? Y con ello nos pide averiguar qué hora es. ¿Ya? Entonces, vamos pasando en limpio lo que les acabo de indicar. Haciendo la línea de tiempo, vemos que se está trabajando de 3, 4 y 5 horas. Bueno, como nos dice qué hora es, y además el límite de tiempo acá está solamente en 2 horas, entonces vamos a trabajar mejor solamente en minutos. Entonces acá están las 3 horas, va a ser los 0 minutos y hasta aquí va a ser un total de 120 minutos. ¿Ya? Y entonces, como nos pide averiguar qué hora es, vamos a colocar acá que esto es la hora pedida, ¿ya? La hora pedida. Pero como se está trabajando en minutos, imagínense que X me sale 30. Si es 30, sería 30 minutos. 30 minutos allá, como está pasado las 3, sería 3 y 30. ¿Ya? Entonces, eso va a ser la interpretación. Bien, de acuerdo a lo que hemos indicado, si estos son la hora pedida, allá, pero nos decía qué cosa. Allá, nos estaba diciendo que si hubiera pasado 25 minutos más, entonces esto sería X más 25. Faltaría para las 5 horas. Allá, si esto es X más 25, lo que falta es este tramo. Pero si todo esto es 120 y hasta acá va X más 25, entonces lo que falta es la resta, ¿no? Sería 120 menos el tiempo que ya pasó, sería X más 25. Eso es lo que falta. Bueno, eso dice era igual a lo que había transcurrido desde las 3 hasta hace 15 minutos. Allá, hace 15 minutos, acá sería X menos 15. Y el tiempo que pasó desde las 3 hasta hace 15 minutos es esto, sería X menos 15. Ya de acá estaríamos obteniendo que, como eran iguales, X menos 15 es igual a 120 menos X más 25. Bueno, resolviendo esto nos va a quedar X menos 15, a ver acá lo voy a hacer ya, acá sería X menos 15 es igual a, acá restando nos va a quedar aquí menos X, y acá quedaría menos 25, ¿no? Sería 120 menos 25, ahí nos va a quedar un total de 95. Bueno, esto pasa al otro lado, va a quedar 2 veces X. Esto pasa sumando, nos va a quedar 110, de donde X va a ser equivalente a 55 minutos. Entonces, si X vale 55 minutos, allá, entonces el tiempo sería, como es 55 minutos, entonces desde las 3, 55 minutos más sería 3 y 55. Y 3 y 55 se encuentra en la alternativa D. Listo. Entonces, esa sería la resolución de la pregunta número 6. Bien, continuamos. Siguiente ejercicio. Ya vamos a hacer el ejercicio número 7. Dice así. Un reloj se adelanta 4 minutos por cada hora y otro se atrasa 1 minuto por cada hora. Si el jueves 27 de mayo de 2010, aquí es donde les digo, ¿no? No sé, no debieron de haber colocado 2010. Acá se puede colocar 2021, ¿no? Solamente por el contexto, ¿no? Para que se cumpla un contexto de acuerdo a la oración o que se va dando, ¿no? Entonces sería así, si el jueves 27 de mayo del 2021 ambos relojes se sincronizaron a las 12 horas, ¿en qué fecha volverán a marcar la misma hora? ¿Ya? Entonces queremos la fecha en los cuales vuelvan a marcar, dicen, la misma hora. Bien. Vamos aquí a hacer la comparación antes de nada, ¿no? Y ya ustedes se recuerdan, ¿no? ¿Se acuerdan la observación que les dije?
¿Qué debe de ocurrir cuando nos hablan de volver a marcar la misma hora? ¿Con qué estaba relacionado? ¿Qué tiempo debía de transcurrir? ¿Se acuerdan? 12 horas, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar 12 horas. Y sí, efectivamente, ahí sale la alternativa C. Ya. Pero ahora esas 12 horas lo vamos a trabajar de esta manera. Bueno, un reloj se está adelantando 4 minutos por cada hora. Entonces, hay un reloj que en un tiempo resulta que está ocurriendo un adelanto. ¿Sí? Esto es para el primer reloj. ¿Sí? Y también hay otro reloj que también en determinado tiempo dice se atrasa. Ya, entonces, ojo con lo que vamos a hacer. ¿Ah? Ya, el primer reloj dice se adelanta 4 minutos por cada hora. Entonces, en una hora el adelanto es de 4 minutos. ¿Y qué pasa con el segundo reloj? El segundo reloj dice se atrasa 1 minuto por cada hora. O sea, aquí en una hora se va a atrasar 1 minuto. Bueno, como les indiqué, estos son los ejercicios de adelantos y atrasos. Por lo general son para relojes analógicos, ¿no? Entonces, estos relojes analógicos se refiere a los relojes de manecillas. En los relojes de manecillas siempre la hora exacta se empieza a medir cuando el minutero se encuentra apuntando al 12. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué va a pasar en el primer reloj? Resulta que el primer reloj se adelanta en una hora 4 minutos. O sea, si ambos relojes empezaban acá apuntando al 12, luego de una hora, este reloj ya no va a apuntar al 12 el minutero, sino va a estar adelantado acá un total de ¿cuánto? Un total de 4 minutos. Ahí va a ocurrir un adelanto. ¿Y qué va a ocurrir con el segundo reloj? El segundo reloj se atrasa 1 minuto en cada hora. Ya, o sea, si transcurre una hora, entonces este reloj ya no va a apuntar al 12, sino como está atrasado, va a estar atrasado por acá, dice 1 minuto. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta ahí, ¿qué va a ocurrir con ambos relojes? Allá, para ambos relojes lo que va a ocurrir es esto, que si hacemos acá un tiempo de una hora, ¿qué va a pasar con las manecillas? Las manecillas ahora se encuentran separadas porque nos piden para ambos, Van a estar separados. ¿Cuánto van a estar separados? Ya, si esto está adelantado a 4 y el otro 1 minuto, ya, entonces hay una separación de 5 minutos. Entonces, en el tiempo de una hora, ambos están separados 5 minutos. Ya, pero esto dice deben de estar marcando la misma hora. Entonces nos dicen qué fecha van a volver a marcar la misma hora. Entonces, a ver, acá la idea, ¿no? Si esto de acá vuelve nuevamente a pasar una hora, entonces esto va a estar adelantado 4 minutos más, ¿cierto? Y el otro va a estar atrasado 1 minuto más, ¿sí? Y así se van a ir separando. Entonces, luego de una hora se separan 5, luego de otra hora se van a separar 10, otra hora se separan más y así. ¿Y qué debe de ocurrir? Debe de ocurrir de que este reloj por acá debe de venir, y para que marque la misma hora, nuevamente debe de apuntar acá. Y este otro también debe de venir y apuntar acá. Es decir, que debe de ocurrir una separación para ambos de una vuelta. Y la separación de una vuelta significa 12 horas. Entonces la pregunta sería, ¿qué tiempo debe de transcurrir para que ambos estén separados 12 horas y así vuelvan a marcar la misma hora? Pero profe, este está en minutos y en horas. Ya, entonces esto sería 720 minutos. Entonces bastaría con hallar este tiempo, ¿no? Entonces pasando en limpio sería así. Tendríamos la separación de ambos va a ser de 5 minutos. Entonces acá sería de esta manera. En tiempo de una hora, la separación es de 5 minutos. Entonces, ¿qué tiempo debe de transcurrir para que la separación sea de 12 horas, o sea, 720 minutos? Bueno, entonces tendríamos aquí que resolver esta ecuación, ¿no? Por regla de 3 simple, acá sería, ¿no? 5x va a ser igual a 720 por 1. El 5 pasa a dividir y 720 entre 5 va a ser 144 horas. 144 horas. Como acá nos están pidiendo fechas, lo pasamos mejor a días. Lo divido entre 24 horas porque 24 horas tiene un día. Entonces 144 entre 24 me sale 6. Entonces ahí sería 6 días.
Por lo tanto, debe de transcurrir un total de 6 días. Bueno, entonces, ¿cuándo se sincronizó? Se ha sincronizado el jueves 27 de mayo. Como es 27 de mayo, más 6 días sería 28, 29, 30, 31, serían 4 días. Luego pasaríamos al 1 de junio y el 2 de junio. 2 de junio ya estaríamos ahí 6 días más, ¿no? Entonces, por lo tanto, el jueves 27 más 4 días, o más 6 días, sería 4 días para acabar mayo, 2 días más sería miércoles 2 de junio. Y el 2 de junio se encontraría en la alternativa C. ¿Ya? Bien, entonces eso sería considerando, pues, cuando nos pidan, pues, ¿no? Que estaría marcando o que vuelvan a marcar la misma hora. Listo. Y para acabar, bueno, vamos a hacer el ejercicio número 8, ¿no? Y la idea nuevamente va a ser la misma, ¿no? Dice así, un reloj se adelanta 1 minuto cada 15 minutos. Si ahora marca las 4:20, ahora está marcando a 4:20, y hace un tercio de día que funciona con ese desperfecto, ¿cuál será la hora correcta? Allá. Entonces, de hecho, ¿qué? Si sacamos los datos, dice un reloj se está adelantando 1 minuto cada 15 minutos. Allá. Entonces acaba así. El tiempo y este reloj está adelantado, el adelanto. De acuerdo a lo que nos están indicando, dice que en un tiempo de 15 minutos, allá, ahí dice un adelanto de 1 minuto. 1 minuto se adelanta cada 15 minutos. Pero lo voy a pasar a horas, ¿ya? Entonces, para pasar